Saludos cordiales a todos. El día de hoy vamos a hacer una actualización complementaria del tema sobre el sexo y la función sexual, que es el primer capítulo de los estudios de todas las diplomaturas, es decir, el estudio base o el capítulo base en todas las distintas diplomaturas, tanto los programas de medicina sexual como el de sexología, como el de sexualidad humana. Esta actualización es para revisar algunos conceptos que, si bien siguen manteniendo una estructura clásica como es el concepto de sexo y se va a seguir manteniendo así, tenemos que tener algunas consideraciones a agregar. En ese sentido, ustedes saben muy bien que el sexo es la condición anatómica que distingue al varón de la hembra. En las especies animales sería el macho de la hembra, y hablamos de varón y hembra en la raza humana, es decir, toda esa estructura anatómica y funcional que los diferencia. También tiene otras concepciones que están en su guía, no vamos a entrar en detalle porque eso no es lo que está en discusión el día de hoy. Ahora bien, ese concepto tiene que ser revisado cuando nosotros hacemos la inclusión del tema de la sexodiversidad. La sexodiversidad hay que entender cómo es esa variabilidad tanto biológica como psicosexual que se presenta en nosotros los seres humanos, inclusive en los animales también, y que la naturaleza inclusive nos provee directamente. Ustedes más adelante van a tener sus estudios de sexología clínica, donde van a estudiar la sexodiversidad ya como una materia. Sin embargo, es importante que ya desde el principio de sus estudios ya ustedes tengan este conocimiento base y entender que tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicosexual o psicosocial existe otro mundo que está dentro de esta gran gama que nosotros conocemos como la sexualidad humana, y que representan unas minorías en las cuales existen personas que tienen desarrollos sexuales diferentes a los que tenemos la mayoría, o tienen preferencias sexuales distintas o identificaciones sexuales diferentes a los que tiene la mayoría. Es lo que se llama la sexodiversidad. Estamos acostumbrados a trabajar con un patrón binario heteronormativo, donde clasificamos a las personas en hombres o en mujeres y se asume que la mayoría es heterosexual. Evidentemente, esto sigue siendo así. Biológicamente, prácticamente más del 99% de los seres humanos que estamos sobre la faz de la Tierra o somos varones o somos mujeres. Nos mantenemos dentro de ese patrón binario, pero existen también personas que nacen biológicamente con condiciones sexodiversas, que tienen un desarrollo sexual diferente y que tenemos que conocer y reconocer y respetar como minorías. Ese no es el propósito de esta actualización, pero sí en base a los conceptos de sexo, Y nosotros, en base al reconocimiento de esa minoría y de esa sexodiversidad, nosotros hoy en día deberíamos plantearnos la redefinición del sexo como aquella condición estructural, y es el criterio de la escuela, la condición estructural que diferencia el varón y la hembra de la sexodiversidad como tal, Entonces, fíjense, hacemos el reconocimiento, porque no prefiero hablar de condición anatómica, sino de estructura, porque existe toda una estructura biológica que la vamos a revisar ahorita, y también que se integra con elementos de carácter social y de carácter sexual para definir nuestra sexualidad. Y para clasificarnos, si entramos dentro del patrón normal, es normal por un tema estadístico, es decir, la mayoría, lo que es más frecuente, o los clasifica dentro de las anomalías o dentro de la sexodiversidad, porque en algunos casos se tratarán de patologías del desarrollo y en otros casos se tratará de elecciones que hace el individuo desde el punto de vista personal para expresar y vivir su sexualidad. Vuelvo a repetir, esta actualización no es para hablar propiamente de sexodiversidad, pero les tengo que adelantar el concepto para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, resumiendo, en esta primera parte, sabemos que el sexo es la condición anatómica por definición clásica que distingue al varón de la hembra, pero que ahora tenemos que ampliar nuestros horizontes, y en base a la escuela estamos proponiendo esta nueva clasificación, que es la la estructura, con todo lo que eso significa, y lo van a comprender mejor al final de este video, que distingue al varón y a la hembra como
los dos subgrupos predominantes de la sexodiversidad. Y la sexodiversidad se puede dar en un contexto social, se puede dar en un contexto psicosexual, se puede dar en un contexto biológico. Y puede ser, inclusive, desde el punto de vista, puede ser funcional, simplemente una variación de la expresión de la sexualidad, o puede ser una anomalía, es decir, una alteración que produzca cambios y que produzca en ciertas zonas del comportamiento sexual o de la estructura sexual, no solamente que sea diferente, sino que además no sea funcional para propósitos reproductivos, o a la persona o al entorno le traiga inconvenientes, ¿ok? Entonces ese es el primer concepto que nosotros deberíamos ahora considerar. Ahora bien, el sexo. El sexo como tal no es solamente los genitales, ¿ok? Yo siempre les he hablado que el sexo tiene 4 componentes esenciales. Un componente genético, un componente gonadal, un componente genital y un componente cerebral. Al componente genital tendríamos que adicionarle por allí el tema de los caracteres sexuales, pero eso no solamente es lo que compone, eso es lo que compone el sexo biológico, pero existen otras dimensiones estructurales dentro de la sexualidad, como es el sexo social y lo que es el sexo psicológico, que forma parte de la identidad sexual del individuo. Este es el concepto que quiero que comiencen a replantearse desde este momento. Y en ese sentido vamos entonces a recordar lo siguiente. Así como el sexo debe ser la condición estructural que diferencia al varón a la hembra de las personas sexodiversas, tenemos que tomar en consideración que el sexo como tal tiene dimensiones estructurales, es decir, elementos que lo componen, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista psicológico y de relación psicosexual, y es la que vamos a repasar en este aparte. Lo primero entonces que tenemos que entender que es el sexo biológico. El sexo biológico va a estar comprendido y va a tener varios elementos estructurales. El sexo genético va a tener el sexo gonadal, va a tener el sexo genital y va a tener el sexo cerebral. Ahora bien, vamos entonces a primero estudiar el primer componente de estos elementos o de estas dimensiones formadoras del sexo en su conjunto, y vamos a hablar primero de nada del sexo genético. Entonces aquí les voy a colocar esta lámina, y como pueden ver ahí, el sexo genético tiene a su vez 4 subcomponentes. Estos componentes son importantes, sobre todo cuando ustedes vayan a estudiar a futuro las anomalías de la diferenciación sexual, o vayan a estudiar la transexualidad, o inclusive el estudio completo de este tema nos va a permitir también enfocar cuando vayamos a estudiar todo lo que tiene que ver con la identidad de género, el rol y la orientación sexual, y ver las diferencias que se pueden presentar a ese nivel. Pero volviendo específicamente al tema del sexo genético, tiene 4 elementos estructurales. El primero tiene que ver con el sexo génico. El sexo génico es la presencia o ausencia en nuestro ADN como individuos del gen Y. ¿Okay? El gen SRY o gen Y, como se le conoce, está presente estructuralmente en las personas del sexo masculino. ¿Ok? Mientras que en las personas del sexo femenino está ausente. Y esto tiene mucha importancia porque el gen Y, por ejemplo, codifica todas las proteínas que van a activar la cascada de eventos que dentro de la vida intrauterina van a hacer que ese embrión se desarrolle como varón, tanto desde el punto de vista gonadal, genital, hormonal, sexómico, como desde el punto de vista cerebral. Entonces, vamos a tener, después en cuando ustedes estudian anomalías, por ejemplo, van a ver que hay personas que, aunque tienen un cromosoma, genéticamente tienen su sello genético es de una hembra, porque tienen doble cromosoma X, pueden desarrollarse desde el punto de vista fenotípico como mujeres, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen la presencia de este gen, aunque no esté dentro del cromosoma específico. De todas maneras, para que no se confundan, vamos a ir explicándolo lo más sencillo posible. Entonces, el primer elemento estructural es el sexo génico, y depende de la presencia de este gen específico, que es el gen Y, que por lo general va a estar presente en los individuos o las personas del sexo masculino, y va a estar ausente en las personas del sexo femenino. El segundo elemento tiene que ver con el sexo cromatínico. Los médicos entenderán, o los que han estudiado en algún momento el tema de la biología, que durante los procesos de la reproducción de las células va a quedar un residuo, ¿ok? Ese residuo queda en el núcleo de la célula, que es lo que se conoce como cromatina de Barr. Entonces, la cromatina de Barr está presente o está positiva en las personas o en los individuos del sexo femenino.
mientras que está ausente en los individuos del sexo masculino. El tercer elemento tiene que ver con el sexo cromosómico. Como ustedes saben, tenemos cromosomas X y cromosomas Y como parte de los cromosomas sexuales dentro de nuestro ADN. Usualmente en las mujeres es la combinación de los dos cromosomas sexuales, son XX, que es el tipo de cromosoma X, y en el caso de los varones o de las personas hombres, el tipo la combinación es de un cromosoma X con un cromosoma Y. ¿Ok? Entonces la presencia del sexo cromosómico es muy importante, porque tanto el cromosoma X como el cromosoma Y van a contener una cantidad de genes que van a codificar proteínas que nos hacen desarrollar y funcionar como hombres o como mujeres. Llama la atención, por ejemplo, que los varones tienen de los dos tipos de cromosomas. Tienen una sola dosis de los cromosomas X y tienen una sola dosis de genes en el cromosoma Y. Entre ellos el sexo génico que se da por el gen Y dentro del cromosoma Y. En el caso de las mujeres tienen doble dosis de cromosoma X y esto da pie para explicarle el cuarto tipo de sexo o cuarto tipo de elemento estructural dentro del sexo, que es el sexo cariotípico y que tiene que ver con ya el mapa completo de nuestros cromosomas. ¿Okay? Nosotros tenemos en el cuerpo 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma concentra una cantidad específica del mapa genético. Son 22 pares autosómicos y un par sexual. Ese par sexual va a ser lo que les estaba comentando. Si es un varón, un cromosoma X con un cromosoma Y, y si es una mujer, dos cromosomas X. ¿Qué importancia tiene esto? En un futuro, cuando ustedes estudien sus anomalías de la diferenciación sexual, van a darse cuenta que inclusive pueden existir traslocaciones génicas. Es decir, que por ejemplo, una persona que tenga un cariotipo 46XX, que correspondería naturalmente a una mujer, puede tener insertado por traslocación en uno de sus cromosomas X el gen Y. Entonces ese gen Y va a codificar proteínas y va a hacer que, aunque desde el punto de vista cariotípico sea una mujer, se desarrolle como un hombre por la influencia hormonal. Y esto no tiene nada que ver con un tema de transexualidad. ¿Okay? Es un tema de traslocación que produce una anomalía y un desarrollo sexual diferente. Entonces, para cerrar ya esta primera parte de este video, recordemos que el sexo genético, que es el que se lleva en los genes, ¿ok? Y que puede ser congénito o puede ser hereditario. Es decir, nosotros recibimos una carga hereditaria de nuestros padres cuando se une el óvulo, el óvulo que es de carga X con el espermatozoide que puede ser de carga X o de carga Y. Y al combinarse van a generar o un cigoto que va a llevar genéticamente un sexo masculino o un sexo femenino, es decir, XX o XY, dependiendo pues de las condiciones. Y en ese momento que se produce la fecundación, nosotros recibimos una carga hereditaria que es nuestro banco genético, ¿okay? Que es nuestro ADN. Ahora bien, ese ADN también puede sufrir una serie de procesos de transformación dentro del desarrollo de la biología de la diferenciación sexual en la vida intrauterina y se pueden dar ciertas mutaciones y cuando nacemos entonces ya traemos una carga genética que puede ser hereditaria, aquellos genes que se heredaron de nuestros padres, y puede ser congénitas, que son aquellos genes que se pudieron haber mutado, alterado, traslocado durante el proceso de diferenciación sexual y que van a definir nuestra anatomía, nuestra fisiología y evidentemente que nacen con nosotros y por eso se les conoce como congénitos. Entonces, todo este sexo genético o todo este sexo congénito hereditario, a su vez, tiene 4 elementos estructurales que son los que le resumo en la lámina. El sexo génico, por la presencia del gen Y, el sexo cromatínico, que es la presencia de cromatina de Barr o su ausencia, el sexo cromosómico, es decir, si portamos los cromosomas X o cromosomas Y en nuestro cariotipo, y el sexo cariotípico, que dependiendo de cómo se formen las combinaciones, si es XX será una hembra, si es XY será un varón. Y esto en términos generales, normales y naturales, porque existen condiciones de anomalías de la diferenciación sexual o desarrollo sexual diferente que hace que estos patrones comiencen a presentar unas características no coherentes. Entonces, por ahora vamos a detener esta primera parte del video y vamos a continuar explicando en el siguiente video los restantes componentes del sexo biológico como parte de esta actualización del tema del sexo y de la función sexual. Así que nos vemos en el siguiente video.